Bienvenidos a Política y Poder, con ustedes Norman Coronel, y en esta oportunidad tenemos la presencia y la participación del ingeniero Messier Guevara para hablar de temas de coyuntura nacional, coyuntura política, a quien le damos pues la bienvenida y agradecemos por su participación. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Norma, muy buena noche, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Es un gusto conversar contigo sobre diversos temas y la verdad que hay muchas cosas por conversar. Precisamente, ingeniero, le agradezco por su tiempo. El día de hoy, como todos sabemos, lamentable hecho, pues, el atroz asesinato, cobarde asesinato contra este integrante de la orquesta muy conocida, Armonía 10, el señor Paul Flores, conocido como el ruso, y también el ataque al bus y a otros integrantes de esta conocida orquesta, que ha dejado pues atónitos y ha removido todo el ambiente político, tanto así que algunos aliados del señor ministro del Interior, aliados que hace poco nomás lo alababan como el gran héroe, como alguien que está luchando por pacificar el país y por coger a estos criminales y ponerlos en la cárcel, que es donde deben estar. Sin embargo, hoy todos sacan la cara y empiezan a decir que renuncie, que renuncie. ¿Cuál es su análisis de la situación crítica por la que vive el país en términos de inseguridad, estimado ingeniero? Bueno, mira, los indicadores, tanto como fallecimientos en los últimos 3 meses de este año, ¿qué te digo? Son alarmantes y son cifras duras, ojo, que están publicando de manera constante algunos expertos en el manejo de este tipo de información, lo cual ha ido incrementando. Pero además de los datos de homicidios, de muertes, se siguen ya incrementando denuncias por extorsiones, secuestros, incluso extorsiones a colegios, algo que nunca antes se había visto. Hace un momento acabo de leer en las redes de que han baleado a un colectivero allá en San Juan del Urigancho que se ha salvado de milagro. Por lo tanto, acá nadie se salva. Nadie ya tiene, digamos, la seguridad. Y por lo tanto, y eso ocurre en Lima, en toda la Lima metropolitana, el Callao y a nivel nacional. Creo que no hay ninguna región que se salve donde no haya el impacto negativo que tiene la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, esto se ha desbordado. Ingeniero, una de las tareas más importantes que el Estado tiene, incluso aquellos que proclaman un Estado mínimo, un Estado totalmente pequeño, la función que no dejan de concentrar intereses en la función de seguridad. El Estado debe brindar seguridad interna y externa, y eso es algo que es indelegable incluso para aquellos, como digo, que son proclives por tener un Estado mínimo. El Estado peruano, a su juicio, ha dejado de cumplir esa función y hoy en día estamos a merced de estos criminales y la banda de criminales a que aterrorizan al país. El Estado peruano, o el gobierno del Estado peruano, que hoy está dirigiendo los destinos del país, está totalmente debilitado, agrietado, ausente y, ¿por qué no decirlo?, corrompido. La corrupción campea, la impunidad igual que la mediocridad. Tres elementos se han unido en aquellos que dirigen la gestión pública hoy por hoy. La corrupción, la impunidad y la mediocridad. Y esos tres elementos han hecho que el gobierno del Estado se esté debilitado, esté ausente. Y por supuesto, los que han aunado a este debilitamiento creciente y dinámico que ha llegado a escenarios que nunca antes habíamos visto, ni imaginado siquiera, es el Congreso de la República. Todas las bancadas que están en el Congreso de la República son los responsables de lo que actualmente estaba ocurriendo. Curiosamente se han unido los centros y tú hace un momento has manifestado que has podido leer algunos pronunciamientos en contra ya del señor ministro del Interior o del ministro del Interior, lo cual nosotros le veníamos diciendo. Es más, ese señor hoy por decoro ha debido de haber presentado su renuncia. Y si él no tiene ese decoro, la presidenta debió haber pedido su renuncia, porque él es más ofreció haber renunciado hace ya tiempo. Él mismo dijo, yo voy a renunciar a los 90 días si no tengo resultados, y no ha habido ningún resultado. Y por otro lado, el ministro de Educación se ha presentado en un programa dominical expresando de manera muy irresponsable, y por no decir otra palabra o otro adjetivo, a decir que sí hay resultados.
Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, son algunos de los partidos que hoy han sacado unos comunicados que son responsables de la crisis que están viviendo y no han querido firmar el tema de la censura del ministro. Por lo tanto, a ellos hay que señalarlos también, al igual que a la presidenta de la República. Precisamente en este punto, ingeniero, yo recuerdo a usted en este programa mismo, hace algún tiempo atrás, ya había señalado su opinión y posición respecto a este señor ministro, pero no solo usted, hay mucha gente muchas personas del ambiente político nacional de reconocida trayectoria que hace tiempo vienen pidiendo ya que eso se cambie. Sin embargo, parece pues que hubiese un blindaje, ¿no? Porque, y ahí es lo que digo, parece que desde las mismas entrañas del poder este señor ministro tiene algún blindaje, alguna capa protectora, porque evidentemente un país democrático, que se precie democrático, cree que este señor hace tiempo que debiera haber estado fuera del poder sobre todo más importante, que es perseguir el crimen, porque es el trabajo más difícil que actualmente el Perú necesita alguien que realmente funcione adecuadamente. Todo indica que el ministro del Interior es el puente entre la señora Boluarte con esas bancadas. Incluso ha salido ahí un reportaje hoy también que ayer el señor o el ministro del Interior ha estado celebrando un cumpleaños de un congresista fuera de Lima, de una bancada que hoy se ha convertido en la segunda bancada en peso, en número de congresistas. Por lo tanto, este señor sigue tejiendo y lo malo que los congresistas siguen también tejiendo, porque al final son ellos los que están gobernando. Y por lo tanto, la señora presidenta de la República sigue sometiéndose a este ministro del Interior y el señor ministro del Interior tejiendo con estas fuerzas políticas en el Congreso de la República para guardar la impunidad para ellos y para su patrocinada, que es la señora Dina Boluarte. Analizando desde una perspectiva un poco más amplia, evidentemente, quien dirige una cartera tan importante como es el Ministerio del Interior en el Perú, debe ser alguien que tiene experiencia en el sector. Creo que eso es fundamental. Pero a la luz de esto, las instituciones creo que deben estar más allá de las personas, ¿no? Cambiar de ministro también probablemente a estas alturas no va a garantizar lograr una lucha efectiva contra el sicariato que ya los ha encimado a todas las instituciones del Estado y como usted bien ha dicho, a todos los, incluso negocios, llegando incluso al tema educativo. ¿Qué falta? ¿Cuáles han sido los errores institucionales ya de Estado? Porque yo creo, y no sé si comparte la opinión, que cambiar el ministro nomás no es suficiente. ¿Qué está faltando? ¿Qué se requiere para que logremos tomar control de nuestro país? Ya vamos a parecer dentro de poco como México, estimado ingeniero. En México, como sabemos, hay lugares, territorios completos en donde el Estado ya perdió el control y en donde los carteles básicamente hacen lo que se les da la gana. Es la ley del más fuerte, la ley de la selva. ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí es necesario cambiar al ministro, porque va a dar un respiro, va a dar un nuevo aire, va a oxigenar a lo que es esta importante cartera. Seguramente habrán otros liderazgos. Recordemos que cuando dentro del Ministerio del Interior hay diversas áreas que manejan inteligencia, manejan Dinandro, manejan lo que es el RINCOTE, manejan también lo que significa la parte operativa de la Policía Nacional del Perú, y yo creo que sí. Por ejemplo, el Ministerio de la Policía Nacional también tiene que reorganizarse, pero eso no va a ocurrir si tú tienes ahí a una persona consecuente con el ministro. Por lo tanto, tiene que cambiarse el ministro y, por supuesto, también tiene que haber un recambio de diversos viceministros y directores en áreas muy importantes. Por lo tanto, yo sí creo que debe cambiarse el ministro con mayor urgencia. Hace un instante, no sé si ha leído, el señor Premier ha sacado un tuit donde dice que han declarado en estado de emergencia a toda la provincia de Lima Metropolitana, incluyendo el Callao. Como si la inseguridad ciudadana solo estuviera circunscrita en Lima Metropolitana. Hay que decirle a la presidenta y a los ministros, que la inseguridad ciudadana está en todo el Perú. Está en nuestro Jaén, está en Chiclayo, está en Piura, está en Trujillo, en todo lado. Madre de Dios, con trata de personas, minería ilegal, tal ilegal, y son ellos los que están sosteniendo a este gobierno y a este Congreso y a este ministro. Por lo tanto, sí coincido contigo que hay que hacer grandes cambios, pero el primer cambio que hay que hacer
hoy, si es posible, es la renuncia del ministro del Interior. Perfecto. Sin duda, gestos importantes políticos que dieran cuenta, pues, de una voluntad mayor de querer realmente luchar contra el sicariato, ¿no? Y estas bandas incluso transnacionales o organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y otros más que sin duda pululan hoy en día en el Perú. A nivel, a nivel del sistema de justicia, ¿también usted considera que es necesario hacer una reorganización? Cabe precisar pues que mucha gente a veces piensa que solamente el Ministerio del Interior es el ente que captura obviamente a los delincuentes, pero es todo un sistema el que se debe encargar de asegurar que esos delincuentes al fin de cuentas no estén 5 días nomás en la carceleta y luego salgan libres, sino que realmente lleguen a cumplir una condena efectiva por los delitos atroces que están cometiendo. Bueno, hay una cadena que hoy hay un círculo que debe ser virtuoso, hoy es vicioso, donde está la policía, está la fiscalía, está el Poder Judicial, con todas sus prerrogativas que tiene, y también está el propio Ministerio de Justicia, que es el que controla los penales. Por lo tanto, ellos son los que dirigen a través del INPE. Entonces hay muchos actores. Pero sin embargo, el Congreso de la República se ha dedicado en los últimos años a desmontar, a desarticular esa cadena que no trabajaba muy bien, pero sí daba resultados. Por ejemplo, la prisión preliminar, el allanamiento, que ha cambiado todo el protocolo y ahora se está restituyendo, pero ya ocurrió lo que ha ocurrido. Ha hecho que se incremente la criminalidad. Por eso, cuando dicen sin ánimo de defender a los fiscales tienen que acatar la ley del Congreso de la República. Y por eso hoy la fiscal de la Nación no se está reuniendo mientras el Tribunal Constitucional no declare el derecho de la parte competencial si la iniciación de la investigación está a cargo de la policía o está a cargo de la fiscalía. Todo ese enredo, mi estimado Norman, lo ha provocado el Congreso de la República. Hay otro actor que también el Congreso de la República y sus jefes, sus líderes de esas bancadas, hoy están controlando la Junta Nacional de Justicia, que la Junta Nacional de Justicia tiene la gran tarea y la gran responsabilidad de designar a los fiscales y a los jueces titulares, pero no solo designar, sino también evaluar y ratificar y despedir, es decir, dejar sin efecto su nombramiento. Y eso han entrado ahora a controlar. Incluso hoy estamos viendo cómo están tratando de proteger a algunos magistrados que han sido sindicados como parte de los cuellos blancos. Entonces, todo eso se está en busca de favorecer a los líderes, a los jefes de las bancadas que hoy dirigen el Congreso de la República. Por lo tanto, no solo la policía, no solo el Ministerio del Interior, sino todo un sistema que lamentablemente ha sido trastocado. La gran tarea del próximo Congreso de la República es corregir todo este gran daño que ha hecho este Congreso. Pensando en voz alta, ingeniero, ¿qué acciones a su criterio son necesarias en los distintos ámbitos para que el gobierno que venga, sea quien sea el que llegue al poder, pueda luchar frontalmente contra la criminalidad y garantizar a los peruanos que pueden caminar tranquilos, que pueden tener su negocio tranquilo, que pueden enviar a sus hijos al colegio sin el temor de que un coche, una bomba o una granada explote a la hora de accesar o que sus profesores puedan ser afectados? ¿Qué medidas urgentes cree usted que el próximo gobierno debe implementar para poder llevar otra vez al Perú a dejar de vivir en una situación de miedo y pánico? En primer lugar, el próximo Congreso tiene la gran tarea de restituir, de desmontar todo lo que este Congreso ha ocasionado en daño, un gran daño en torno a lo que es esa cadena de valor. Eso tenemos que restituirlo lo más urgente. Y por supuesto hay que hacer un estudio para presentar los proyectos legislativos adecuados para que eso ocurra. Volver a lo antes, es decir, corregirlo. Ese por un lado. Pero por otro lado, el Ejecutivo tiene que hacer acciones, señalar acciones en el corto, mediano y largo plazo. Pero en ese momento lo más importante es el corto plazo. Y en ese corto plazo, lo que tenemos que hacer es consolidar una plataforma tipo una policía supranacional o nacional, no supranacional, nacional, en la que controle
a toda la policía que haga un servicio de inteligencia y por supuesto la parte operativa de igual manera. En estos momentos no hay inteligencia, en estos momentos no hay la capacidad operativa, en estos momentos estamos a ciegas, no hay un sistema de inteligencia nacional estructurado para identificar a las bandas, a los criminales y luego de manera inmediata, vía las normas legales que hay que restituir, hacer los allanamientos respectivos y por supuesto que el Poder Judicial actúe de manera inmediata. Por ejemplo, han distorsionado el tema de la flagrancia, también lo han distorsionado, que ahora también ya se está corrigiendo. Es decir, han hecho un gran daño. Pero eso es el corto plazo que tenemos que hacer, consolidar el servicio de inteligencia para identificar y desmontar a las bandas criminales que en estos momentos están actuando y, por supuesto, llevarlos a prisión y si son internacionales, deportarlos de manera inmediata. Hizo facto, hay que deportar a aquellas bandas criminales que se han metido al Perú y también a través de migraciones revisar el historial. ¿Quiénes son los que han venido? Hay indicios que se han vendido residencias, que se han vendido nacionalidades a criminales que han venido de otros lugares del mundo. Ese punto que usted menciona probablemente no se ha dicho mucho, no se menciona mucho, pero es muy relevante lo que acaba de decir. Es decir, hay personalidades de diversas nacionalidades que estarían aquí operando en una organización de crimen internacional y que probablemente no se sabe nada, ¿no? Muy bien, finalmente, ingeniero, una reflexión. Quizás yo sé que hay mucha gente que sigue a Bukele y quiero simplemente mencionar un tema que él lo mencionó. Él dice, parafraseando un poco de manera quizás no tan perfecta, que cuando el crimen impera en un país y empieza a controlar de esta manera áreas grandes del país, es porque el mismo Estado y el mismo gobierno es parte de ese crimen. Eh, es un personaje polémico, yo sé Bukele, pero creo que en esto no le está faltando razón, ¿no? Pero eso es lo que le hemos dicho siempre y lo acabamos de decir. Es decir, el centro del poder que hoy está en el Congreso de la República es el que está controlando toda la impunidad, es el que está impulsando lo que es la corrupción, pero no solamente a nivel de la inseguridad ciudadana, sino también para adueñarse, apoderarse de los fondos públicos. Por eso hoy tenemos una OCE totalmente debilitada, tenemos a una Contraloría General de la República que no está haciendo su trabajo correcto, tenemos a un sistema de justicia que está totalmente debilitado, tenemos a una policía que está mirando de reojo al crimen. Hay, por ejemplo, hemos visto que dicen que a este delincuente que está allá en el cono norte de Lima, en la Lima Norte, dice que un tal monstruo que le dicen que podría estar siendo protegido por un policía de alto rango. Y por otro lado también a ese coronel que encontraron allá en Trujillo con cierta cantidad, una muy importante cantidad de dinero. Por lo tanto, lo que ha dicho el señor Bukele también lo estamos diciendo nosotros, y lo hemos notado. Pero el tema está cómo desmontamos eso. Y eso hay que desmontarlo haciendo que las fuerzas políticas de todos los partidos, que cuando ingresen al nuevo Parlamento, se haga un acuerdo nacional al respecto y desmontar todo lo que ha hecho este Congreso, que ha mirado al aire, ojo, solo en busca de impunidad. Eso es lo que ha ocurrido. Y casi todos los partidos políticos están denunciados no como partidos políticos, sino como organizaciones criminales. Y es por eso que están buscando impunidad y han afectado todo el sistema de justicia y desde las entrañas del poder son los que nos han ocasionado este problema que hoy estamos viviendo. El señor Bukele, con el respeto que se merece, no está diciendo algo nuevo, por lo menos a lo que ocurre en el Perú. Perfecto, perfecto. Le agradezco por su tiempo, ingeniero, y bueno, me da gusto siempre su optimismo. El Perú, si hay voluntad, es posible de revertir esa situación y así lo esperamos. Sus palabras finales, ingeniero, y agradeciéndole una vez más por su tiempo. No, mira, Norma, decirle a la señora Presidenta de la República, por más que sea, como dice, un tiro al gallinazo, pero sin embargo hay que decirle, señora ministra, tenga algo de respeto al Perú y pide la renuncia al ministro del Interior. Y al ministro del Interior que tenga algo de decoro y también que presente su renuncia. Si el ministro del Interior no presenta su renuncia, la presidenta debe pedirle su renuncia. Y si la señora presidenta no le pide la renuncia, tiene que ponerse los pantalones ya. Y mira, si quieren mirar de frente al pueblo, los congresistas, tiene que censurarlo. Si eso no ocurre, yo creo que el pueblo peruano, con mucha justicia, con mucha hidalguía,
tiene que censurar a los actuales congresistas y a esos partidos políticos que están controlando el poder en estos momentos. No hay otro camino. Si no renuncia, si no le piden su renuncia, lo único que queda es que el Congreso lo censure. Y si el Congreso no lo censura, el pueblo tiene que castigarles en las próximas elecciones a estos partidos políticos. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y su predisposición. Ha sido grato conversar con usted, y a todos los que nos siguen, no olviden suscribirse para poder seguir trabajando y produciendo entrevistas, conversaciones, más que entrevistas, con personalidades como el ingeniero Messier. Muchas gracias, ingeniero. Hasta otra oportunidad. Muy buenas Gracias. noches. Hasta luego.